Ok, vamos a ver. Como pueden ver, la guía de sociales son 7 páginas, se está evaluando. Son 2 páginas apenas de materia. Ok. El tema que vamos a ver es el estado. Profe, no se ve nada. Ya estoy compartiendo la imagen. Tienen que. Ok, perdón. Sí, es que Su WhatsApp. esperé que cargue. Ok, ahí está. Ok. El tema de esta guía de valorando se llama el Estado costarricense de 1980. De hecho, es un tema bastante actual porque es un periodo parecido a lo que estamos viviendo ahora en la época de una crisis donde básicamente el resultado fue una serie de reformas al gobierno que hoy actualmente nos tienen jodidos. Entonces, muchos analistas, no sé si ven noticias, además de las pedradas que le tiran a los pacos, ¿verdad? Hay que creerle la mitad a los pacos y a la mitad a la gente, ¿verdad? Eso hay que tener muy claro, ¿verdad? Pero ejemplo, nadie, ninguna persona en su sano juicio va a mandar a 10 policías contra 100 personas. ¿Ok? Ay, sorry por los policías, pero en su sano juicio no van a mandar a 10 policías para, bueno, eran como 20, pero habían 200 personas con palos y garrotes. Eso lo hicieron a propósito para que vieran pobrecitos, vea lo que le hicieron a la policía. Cuando vea lo que hicieron en Limón. En Limón no mandan 10 personas, mandan 300, 400 personas, hasta los dientes. Entonces sí hay que tener en cuenta, de verdad, que no todo lo que dicen es tan cierto como quieren señalar. Entonces, en este caso, en este sentido, es importante que tengan en cuenta eso. Y para esta época de 1980, Costa Rica enfrenta una seria crisis nacional. Entonces ya vimos en la guía pasada sobre la crisis de 1980 y lo que implicó, ¿verdad? Básicamente el país durante 30 años gastó más plata de la que tenía, pero eso nos permitió como país ser uno de los países con mejor sistema de salud, con mejor educación, con mejor, básicamente, y con una clase media muy fuerte, ¿verdad? Eh, Eso implicó, ¿verdad?, que el gobierno gastara mucho dinero, entonces, en todo un sistema que no solo beneficiaba a la población general, sino también que permitía el ascenso social, ¿verdad? Porque esa palabra ascenso social o movilidad social es importante que la entiendan. ¿En qué sentido? Los países donde hay mayor justicia, usted si nace pobre puede nacer, puede, ay, perdón, eh, nace pobre, usted puede, a partir de ciertos elementos de la infraestructura, usted puede ascender socialmente. Entonces, ya sea estudiando, haciendo una profesión, haciendo su propia empresa, eso significa que los gobiernos desarrollan una serie de plataformas para que usted pueda ascender social y económicamente en un país, ¿verdad? Entonces, Costa Rica, ¿cómo lo ha hecho? A partir de la educación. Ha sido el factor más importante de Costa Rica para el ascenso social. Entonces, una persona, muchos hijos de campesinos terminaron licenciados y hoy tienen una profesión y ya es gente más acomodada y demás. O incluso algunos campesinos que ya se hicieron en cooperativas y tienen, digamos, otras formas de ascender social y económicamente. Eso es justicia social, ¿verdad? Entonces el gobierno recauda dinero y busca estrategias para que entonces las personas puedan acceder a mayores facilidades. Entonces, ¿cómo son esas facilidades? A partir del crédito, que bonos, que educación, que becas, ¿verdad? Estas son formas, ¿verdad? Que lo permiten. Entonces, como a inicios de siglo, ¿verdad? Algo tan básico como el banco que sea nacional, eso que implicaba que el gobierno pudiera prestar plata más accesible.
Entonces, imagínense, todos aquí debemos plata, todos. Imagínense si a nosotros nos prestaran la plata como se lo prestan a los ricos. O sea, veámoslo así. En Goyo, la tasa de interés anual es del 58%. Ahora creo que la bajaron al 48%. Entonces, por cada 100.000 pesos que usted pida que compre en Goyo, al año usted va a terminar pagando 148.000 pesos. Así, solo porque eso lo permite la ley, ¿verdad? Entonces, si nosotros, los bancos, la mayoría de gente, la gente que tiene tarjeta de crédito, andan por ahí, por cada 100.000 pesos usted al año paga 50.000 pesos más y demás. Pero además de eso, aquí estos son unos usureros. Si usted no paga el día que tenía que pagar, usted no paga 148. Cada atraso me cobran 10.000 pesos. Entonces, si se atrasó eh, 12 meses, entonces no son 148, estamos hablando 160.000 pesos. Entonces, básicamente en un año, algunas tarjetas de crédito usted ya no pagaba 100.000 pesos y no estaría pagando 200.000 pesos, ¿verdad? Eso es un ejemplo, digamos, del abuso que hay. Pero a los ricos les expresan a una tasa del 3, 4, 5%. Entonces, al año, en vez de pagar 100.000 pesos, ¿cuánto van a pagar esos gringos? Ricos, 106.000, 110.000 pesos, si acaso. Estamos hablando de un 10% de más. Entonces, esas tasas de interés a nosotros no nos llegan, a nosotros los pobres. Entonces, imagínese que ahorita usted esté pagando una casa, esté pagando 400.000 pesos por mes, o digamos 200.000 pesos por mes. 180.000 pesos son intereses. Imagínese usted que nos prestaran a esa plata igual que los ricos, entonces usted pagaría de intereses 60.000 pesos por mes. Entonces, imagínese, usted ya no duraría 30 años para pagar esa casa, lo podría pagar en 15 años pagando la misma cuota, o en 10 pagando la misma cuota. Entonces, ahí hay un poco de justicia social. Entonces, para 1980, después de que vimos la crisis, cuando se da la crisis de 1980, ¿qué es lo que pasa al gobierno? Básicamente lo que está pasando ahorita. Le dicen al gobierno, bueno, le vamos a prestar plata, pero usted tiene que recortar privilegios. Y bueno, no le hablemos privilegios, tiene que recortar el gobierno como tal, hacerlo menos grande. Entonces, ¿dónde se van siempre? Se van a educación, se van a cultura, se van en salud. Por eso, desde 1980 y en carreteras incluso, en 1980 muchas instituciones se fueron al carajo. El MOP se fue al carajo. Antes el MOP hacía una calle en un mes, ¡pum! Iba y lo botaba. Ahora el MOP no tiene capacidad para nada. Por eso una de las personas más ricas de Centroamérica es de los hermanos Solís, de esta empresa MECO. Ese es uno de los más ricos que tiene toda Centroamérica. ¿Y de dónde vive pegado? De la teta del Estado que le dan contratos. Imagínate esa plata. Con una persona se está haciendo sumamente rica. ¿A costa de qué? De arruinemos el MOB y comencemos a contratar empresas privadas. Entonces, en 1980 hubo recortes de su educación, por eso se dejaron de construir colegios, se dejaron de construir escuelas, muchas botadas, ¿verdad? Después se recortó también en educación, ¿verdad? En salud, por eso las filas en el seguro. El seguro es particularmente, ¿por qué el seguro es ineficiente? Porque la gente que trabaja en el seguro no quiere, no. Sí, ejemplo, sí. ¿Cómo va a ser eficiente si un doctor tiene que atender no sé cuántas personas al día? Hay un privado, ¿cuántas atiende al día? Atiende 5 o 10 personas, pero cobró 100.000 pesos por cada una de las personas y después pagan y en impuestos no paga nada porque nunca dio factura. Entonces, pero el de la caja tiene que atender una persona cada 10 minutos y eso no alcanza para nada, ¿verdad? Entonces se dejan de contratar médicos, se dejan de contratar administrativos, se dejan de contratar enfermeras, ¿verdad? Entonces eso hace que entonces el sistema colapse. Entonces, ¿qué hace la gente? Ir a pagar por fuera, ir a pagar por fuera, ir a pagar por fuera. Pero hay mucha gente que deja de pagar por fuera cuando le da cáncer.
Me dio cáncer, me volví a la caja y me atiende porque me sale muy barato. Vaya, pague usted cáncer por fuera. Casi nadie en este país paga cáncer por fuera. Por más rico que sea, casi todo el mundo lo paga, va a la caja, porque estamos hablando de millones de pesos. Si digamos, o operaciones, una operación al corazón, te la hacen rápido en la caja porque es del corazón, en algunos casos, pero igual, es mejor hacerlo ahí que ir a pagar el CIMA, ¿verdad? Que eso es muy poca gente la que tiene la capacidad económica para hacer eso. Entonces, después de 1980, ¿qué es lo que pasa? Que el gobierno, el sistema, entramos en un conflicto. ¿En qué sentido? Durante 30 años, entre 1950 y 1980, el gobierno apadrinó al sector social, ¿verdad? Siendo mucho más justo. Pero después de 1980, más bien se fractura este sistema y es la ley del más fuerte, ¿verdad? Entonces, ahí es donde los empresarios se meten, ahí es donde las políticas ya no son eficientes. Entonces, ¿qué pasa? Hay cada día más pobres, hay la educación pública se está yendo al carajo, ¿verdad? Hay diferencias abismales entre lo público y lo privado a nivel de primaria y secundaria, no así a nivel de universitario, ¿verdad? Eh, para que lo tengan en cuenta. Hay colegios públicos muy buenos, digamos, científicos y demás que son muy buenos, pero en todo lo general, y no es que los profes seamos malos, ¿no? Hay muy buenos profes, hay algunos también mal formados, pero también no hay las herramientas para tal, pero también es algo de mentalidad. Como ejemplo, cuando usted está pagando por un servicio, usted le pone más atención a ese servicio. Entonces usted ve, por más pobre que sea una familia, si está pagando una escuela privada, usted está encima de los huilas, que se hizo la tarea, que si no la hizo, que si esto, lo otro, porque estamos gastando mucha plata para que la vayan a perder. Pero en cambio, porque es pública, los padres en ocasiones no se dan ni cuenta en qué año va el Huila, si va bien, si va mal, no les interesa. Entonces es una cuestión cultural también ahí que pesa sobre el sistema. Entonces, dentro de esta lectura, básicamente, eh, vamos a ver que sí hubo un impacto social serio sobre la población, que cae sobre la población y que actualmente evidencia cómo estos recortes en el sistema social del país nos ha llevado a mayor pobreza, mayor desigualdad, ¿verdad? Más difícil para que una persona, una familia salga de pobreza, ¿verdad? El asistencialismo es fatal, pero tampoco hay muchas oportunidades para que usted se monte una empresa. O sea, usted paga tantos permisos para poderse poner una pulpería que es irrisorio eso, ¿verdad? Entonces, hay entonces una tensión social muy fuerte que se fragua desde 1980. Entonces ha llevado a un sistema desigual donde algunos se están haciendo muy ricos y la mayoría nos estamos haciendo más pobres para que lo tengan en cuenta. Entonces, esta es algo muy, muy parecido. ¿Por qué les digo que es parecido a lo que está pasando actualmente? Porque estamos hablando igual, es tiempo de crisis, entonces ahora los organismos internacionales, la gente de plata y el sector privado quieren entonces terminar de arruinar el sector público, ¿verdad? Porque es que muchos dicen, es que los profes ganan muy bien, es que el sector privado los lleva a puta y aquí que allá, que eso que lo otro. Ejemplo, aquí no se está hablando en ningún lado se está hablando de que se paguen los salarios mínimos como debe ser, que se respeten las garantías laborales, que se respete la legislación laboral, que se respeten los derechos internacionales de trabajo, ¿verdad? Que te paguen tu título como tienen que pagártelo. ¿Cuántos conocen ustedes que tienen un bachiller en administración y le pagan como un secretario? ¿Cuántos asistentes tienen grandes gerentes de las empresas, todos titulados, pero a todos les pagan como secretarios, no les pagan horas extras, no les pagan vacaciones, no les pagan un montón de cosas, ¿verdad? Que está en la ley.
Y entonces, eso no son privilegios, son derechos que todos deseáramos que se paguen en el sector privado. Pero ¿qué es lo que pasa? Como en el sector público sí se paga, es un mal ejemplo para el sector privado. Entonces, ¿qué ocupamos? Que el sector público lo deje pagar. Porque entonces, entre más malo sea el salario público, más malo va a ser el salario privado. Por eso Costa Rica sigue teniendo los mejores salarios de toda Centroamérica. De toda Centroamérica. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque los salarios públicos no son tan malos. ¿Verdad? Y alguien decía, Pilar Cisneros decía, es que el sector público gana 3 veces más que el sector privado. Y sí, pues estás comparando papas con chayotes. ¿En qué sentido? El sector privado no están pagando títulos, no están pagando reconocimientos. La diferencia entre personas que tienen un título en el sector privado y el sector público es si acaso el 20%. ¿Okay? Ya vieron lo diferente. Y entre alguien que no tiene títulos en el gobierno y alguien que tiene títulos, también es como el 20%, ¿verdad? Entonces, pero el problema está que en el sector público casi todo mundo tiene títulos, casi todos. Entonces tienen salarios decentes porque han estudiado, se han preparado y demás. En el sector privado hay un porcentaje grandísimo que apenas tiene colegios. Entonces, claro, si comparamos el total de personas, cuánto ganan en lo público y el total de personas, cuánto ganan en lo privado, obvio que va a parecer que el público gana 3 veces más, ¿verdad? Pero es que en el privado hay mucha gente que no está preparada y a estos no le están pagando ni anualidades, ni vacaciones, ni horas extras. Ustedes son conscientes que pueden trabajar hasta 12 horas al día que no les van a pagar más por eso y esos son abusos. Entonces, desde el sector público es mucha la crítica de, bien, entonces está bien, hagamos reforma al Estado, pero que le paguen bien a la gente, que le paguemos bien al sector privado, que ahí es donde está la explotación. ¿Y quién está haciendo plata ahí? De las empresas, ¿verdad? Las empresas son las que realmente están haciendo plata a costa del trabajo de la gente. Entonces, eso es sumamente importante tenerlo en cuenta, porque no es como nos lo pintan, nos ponen a pelear, y el sector público es el que más ha peleado por los derechos laborales de todo el sector en sí, para contener esta pauperización de las condiciones laborales del sector en general. Entonces, cierto, hay abusos. Yo sé que hay abusos, ¿verdad? Como tal, pero tampoco tenemos que pensar de que alguien que trabaje 30 años como jardinero no gane bien, porque no es justo. O sea, no es posible que nosotros critiquemos a este jardinero que trabaja en el Poder Judicial hace 30 años, que esté ganando 400.000 pesos. Bueno, creo que ganaba como 700.000 pesos uno, pero tenía 30 años trabajando ahí. Puta, y sí, debería ganar bien. Pero es que aquí todo el mundo quiere, el sector privado no le sirve eso. Si usted tiene 60 años, tiene 30 años trabajando para mí, sigue ganando los 190.000 pesos. Punto, no me interesa. Eso no se vale. ¿Qué familia va a ascender con ese salario como tal? ¿Verdad? Entonces, porque en muchas ocasiones, ¿verdad? Eh, tiramos que personas por ser en ciertas labores no merecen ganar bien, ¿verdad? Pero cuando es años y años y años de esfuerzo, deberían de serlo, ¿verdad? Y si era una norma, si usted tiene 20 años en una empresa, usted debería ganar mejor que el que viene llegando, aunque estén cumpliendo el mismo rol. Pero ¿qué hacen las empresas privadas? Te echan. Por ejemplo, Walmart es un ejemplo clarísimo. Walmart no contrata a nadie titulado, nadie. Tal vez un par en San José y punto. Pero usted va a todos los palis, todos los Walmart que hay, la gente pasa de cajero a asesor, a supervisor, a gerente. Ese gerente va a ganar como 800.000 pesos con un título de bachillerato de colegio. Puta, gana bien para tener un bachillerato. Pero le sale más barato pagarle 800.000 pesos, ¿verdad? Que pagarle 1.400.000 que ganaría alguien que
que tenga un título de gerencia, ¿verdad? Por ejemplo. Pero cuando ya llega a 10 años de este ma estar conmigo, yo lo corto, lo echo y pongo un gerente nuevo que viene atrás y a ese ya no le pago 800, le pago 600. Porque es nuevo, no tiene título o demás, entonces me lo apego. Entonces ya dejé pagar 800,000 pesos y estoy pagando 600,000 pesos, que es más del doble, más el triple de lo que usted conseguiría con ese título en cualquier lugar del país. Pero es menos de la mitad de lo que cuesta el conocimiento de ese puesto. Pero ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó con esta persona que tiene 10 años de experiencia y que se ha matado la vida después de 10 años que le cortan el rabo? ¿Qué va a hacer? Ahí es la pregunta. ¿Qué hace esa persona? Tiene 35 años sin una carrera. Ahora, ¿dónde va a trabajar? Tengo un compa que está volando pala, trabajando en construcción, a pesar después de que fue gerente. Nunca le van a pagar los 750,000 pesos que se gana en ningún lado, ¿verdad? ¿Y para qué lo llaman? Para display que la Pepsi, pero 190,000, 220,000 pesos de salario. Para contar, o para la Coca-Cola, o ahí está, ¿verdad? Entonces, por eso es sumamente, estos sistemas de explotación laboral te vienen, te haciendo de más, pero después de 10 años te vuelan y que Dios te acompañe, ¿verdad? Entonces son formas y así funcionan todos los estratos, ¿verdad? Por eso siempre es importante, aprovechen esos bretes, pero estudien, saquen una carrera, administración, lo que sea, porque después ya con eso les permite vincularse a otros escenarios, a otros hoteles, a otras cosas, porque entonces, ejemplo, y como este compa hubiera estudiado, probablemente yo hubiera encontrado brete en otro lado, porque entonces tendría la experiencia y tendría el título para la carrera, ¿verdad? Ahora el problema es que ya es complicado. Y entonces, la guía, como pueden ver, tiene algunas características preguntas, ¿verdad? Hay dos partes. La primera parte que es más de extractos de la lectura, ¿verdad? Que son más definiciones y demás. Entonces, ¿qué dice? Dos características del Estado entre 1950 y 1980. ¿Okay? Ya hablamos del Estado benefactor, ¿verdad? Que invierte en salud, invierte en educación, un Estado grande, con mejoras en los salarios, mejoras en las condiciones sociales, ¿verdad? Un Estado empresario, ¿verdad? Que fomenta las cooperativas, instituciones estatales fuertes, el ICE, el MOP, Recope, la FANAL, ¿verdad? Son instituciones que suplen de todas las condiciones económicas del país. ¿Qué pasa en la segunda pregunta? Entonces, ¿qué pasa en el 89? Que básicamente el gobierno gastaba de más, la crisis internacional nos demuestra que el sistema no funciona, entonces entre el 79 y 82 estalla una crisis económica en el país que nos lleva básicamente el país a la quiebra. Más o menos lo que estamos hablando ahorita, el gobierno está gastando demasiado dinero y hay que ver entonces cómo lo acomodamos. ¿Cómo lo hicieron en el 80? Vendiendo instituciones del gobierno como Fertica, como la de Cementos, un montón de empresas que las vendían, ¿verdad? Ahora hay gente súper rica en esas empresas, recortando en educación, en salud, en cultura, en un montón de factores ahí recortando en movilidad social, ¿verdad? A partir de 1900, en las programas de ajuste estructural entre 1984 y 1989, que fue el último. ¿Okay? Ahí entonces le van a pedir que cuáles son reformas que solicita. Entonces ahí en la lectura podrán ver, por ejemplo, como disminución del Estado, recorte del presupuesto y mejorar la recaudación, por decir unos ejemplos. Entonces, y acá, esta es una pregunta de investigación. Entonces, pregúntenle a sus papás, pregúntenle a sus abuelos y demás, ustedes mismos, cuál fue el impacto de la crisis de los 80. Por ejemplo, mi papá contaba que un saco de cemento pasó de 8 colones a 80 colones en cuestión de 2 años. Imagínense, es como, ahorita vale el saco de cemento como 8,000 pesos, imagínense, en 2 años estar pagando 80,000 pesos por el
el mismo saco de cemento. Eso es inflación, eso era grave el asunto. Y por último, entonces viene la lectura de, aquí viene un extracto que dice lo siguiente: los problemas para acceder a los empleos formales por parte de algunos sectores de la población no permite dar pasos firmes hacia mayores niveles de equidad y bienestar social. En contraste a lo anterior, surge y se fortalece el sector informal, que se caracteriza por la precariedad, los salarios bajos, la baja calificación de la mano de obra y la falta de seguridad laboral. ¿Ok? Entonces, el trabajo informal básicamente es de gente que no tiene seguro, que no se le están pagando, no se le está pagando bien, y desde los que venden en pan, ¿verdad? O sea, y las empresas también tienen mucha gente informal dentro de su, ok, yo te lo trabajo, pero a usted le pago por día. Tome, me hizo tal brete, le pago. Aunque vaya todos los días, tome, le pago. Entonces, ¿eso qué permite? Y eso, usted no es objeto de crédito, usted no le prestan para casa, usted no puede hacer absolutamente nada cuando no tiene un trabajo formal. Tampoco te atienden en la caja. Entonces, eso es sumamente complejo. Entonces, lo que quiero es que me escriban acá ampliamente ahí, eh, me digan, cómo el gobierno no facilita o no fortalece estos escenarios para que las personas tengan mejores condiciones, ¿verdad? Sociales, ¿verdad? Y cómo esto impacta entonces en la participación de la gente. ¿Por qué la gente deja de participar en política? ¿No? Y saben por qué, o sea, con todos estos desmadres, con los chorizos que se dan en todos los escenarios, la gente no participa. Entonces, aquí es más reflexivo que me escriban ahí abiertamente, libremente, sobre esto, ¿verdad? ¿Por qué la gente ya deja de participar en la dinámica social, ¿verdad? Y cómo esto desencanta y la gente entonces deja de creer en el sistema y deja de participar en la política como tal. Ok, ahí recordarles entonces que son 3 guías, ya está la valorando. Mañana vemos la de interdependencia, la siguiente semana vemos la de cívica. Ok, voy a terminar de grabar.